Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 198. Va a ser un episodio más cortito de lo normal, donde voy a contar un par de curiosidades históricas. Bueno, uno no es de la historia más reciente y lo he titulado Oftalmólogos infames. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues un par de ejemplos de médicos especializados en los ojos, de oculistas, de oftalmólogos, que no han sido precisamente buenas personas o han hecho bastantes tropelías, bastantes maldades. Por supuesto que habrá más en la historia, pero he elegido dos que me han llamado a mí personalmente la atención. Lo quiero destacar así, primero, porque yo soy oftalmólogo y porque creeríamos que, los médicos suelen ser buenas personas, suelen intentar hacer las cosas bien. Y vemos, pues que hay de todo. La gran mayor parte de los médicos, quieren ser buenas personas. Normalmente las malas personas no hacen medicina. Pero hay de todo, como en botica. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo, el primer oftalmólogo infame que he elegido, hay uno que está más lejano del tiempo, pero a mí me toca personalmente más la fibra, que se llamaba John Taylor, un oftalmólogo, aunque luego después lees en la historia y realmente lo llaman charlatán directamente, aunque él decía que era oftalmólogo. En cualquier caso, operó a muchísima gente a lo largo de Europa. Nació en el siglo XVIII, a comienzos, en el 1703, y murió sobre el 1772, más o menos. No voy a hablar de muchos detalles de su vida personal, de su biografía, pero era una persona que se decía a sí misma oftalmóloga, iba operando a mucha gente en el Reino Unido, pero también hizo como giras a lo largo de Europa, iba operando a pacientes. Él iba diciendo que iban quedando fenomenal y luego no quedaban tan bien. ¿Por qué lo traigo aquí principalmente? Porque médicos o pseudomédicos charlatanes ha habido muchos en aquella época, en el siglo XVII, siglo XVIII y también el siglo XIX, ¿por qué no decirlo? Pero este oftalmólogo operó a Johann Sebastian Bach, el famoso compositor. Lo operó a Bach con 65 años porque tenía cataratas y lo operó de cataratas. Y cogió una infección en los ojos después de la operación de cataratas y Bach murió muy poco tiempo después de la cirugía por las complicaciones. Pues parece raro que después de una complicación de una cirugía de un ojo te puedes quedar ciego, pero no te mueres. Pues Bach se quedó ciego y se murió a consecuencia posiblemente de las infecciones. Pero está claro que fue después de esa cirugía. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera operado este oftalmólogo? No lo sabemos. Pues si no lo hubiera operado nadie, hubiera seguido vivo, con muy poca visión, casi ciego, pero hubiera podido seguir viviendo, incluso componiendo. Se sabe que al final de su vida Bach, le ayudaban sus hijos y sus discípulos en las tareas de composición, pero no sabemos si hubiera vivido más. Tampoco era un chaval, tampoco murió tan joven como, por ejemplo, Mozart. Pero quién sabe si hubiera vivido unos años más y nos podía haber dado más obras maestras. O si lo hubiera operado un oftalmólogo mediano decente y le hubiera devuelto la vista sin haber tenido complicaciones, sin haber acabado con la vida de este compositor. Curiosamente, también John Taylor operó a Händel, otro gran compositor, en este caso, aunque también Händel era alemán. Händel vivía en el Reino Unido, en Inglaterra por aquel entonces, y lo operó. Y también quedó mal. Händel no murió justo después de las operaciones que le hizo John Taylor. No podemos decir que muriera a consecuencia de ello. De hecho, parece que Händel murió por una especie de ictus o apoplejía. Parece que le dio algo al cerebro. Pero en cualquier caso también le dejó mal. Quedó bastante afectado después de las operaciones. Entonces parece que le afectó y vivió poco tiempo más, pero parece que le afectó profundamente también a Händel. Con lo cual tiene un hueco especial, primero porque fue la persona que mató, no vamos a decir asesinó, pero por su incompetencia mató a Bach y afectó mucho a Händel. Y luego después iba diciendo que operó porque iba yendo por toda Europa, se iba jactando de que operó a Bach y que fue un éxito y que quedó muy bien. Claro, ahí no había internet ni las noticias iban tan rápidos, entonces contaba su versión y la gente se lo creía. Pues este es mi oftalmólogo infame, que es de la historia, pero fue la persona que de alguna manera acabó con la vida de Bach. El otro ejemplo que voy a traer es un ejemplo reciente y no es otro que el antiguo presidente dictador de Siria, Bashar al-Assad, que estuvo en las noticias recientemente porque en diciembre tuvo que salir huyendo del país
no lo sabe mucha gente, pero es oftalmólogo de profesión. Y de hecho estuvo trabajando de oftalmólogo no mucho tiempo. Pues Bashar al-Assad venía de una familia pudiente, ocupaba un papel principal y ocupa un papel principal en la política de Siria. Lo que pasa es que él no era el hijo mayor y él le gustaba la medicina y bueno, pues hizo una carrera relativamente modesta y fuera un poco del ámbito público. Se formó como médico, estuvo trabajando de médico militar y luego se fue al Reino Unido, estuvo estudiando en Londres, estuvo formándose y haciéndose la especialidad allí de oftalmología. Lo que pasa es que todo eso cambió cuando su hermano mayor, que era el que se iba a dedicar a la política, murió. Y entonces, supongo que presionado por sus padres, asumió la responsabilidad de seguir con la carrera política, ¿no?, de la familia. Y entonces cuando ya dejó la oftalmología, dejó la medicina y entonces se dedicó a la política. Y bueno, y el resto ya no lo sabemos. Presidente, dictador, 13 años de guerra civil. Y ahora es cuando en diciembre se ha tenido que huir, ha pedido asilo político y ahora mismo está en Moscú. Lo mismo, es difícil saber qué hubiera pasado si las cosas hubieran cambiado, ¿no? Lo mismo que decía de Bach. ¿Qué hubiera pasado si John Taylor no le hubiera operado de cataratas? Pues igual en vez de 65, igual hubiera muerto a los 66, 67 años, porque tampoco, ya digo, tampoco era un jovenzuelo y no hubiera cambiado mucho la historia. O sí, y en esos pocos años pues nos hubiera dado obras maestras y, bueno, la historia de la música hubiera sido diferente. Pues no lo sabemos. Por lo mismo aquí. ¿Qué hubiera pasado si por estos eventos de la vida pues no hubiera sido el dictador de Siria, no hubiera llegado al poder porque se hubiera dedicado a la medicina, hubiera sido un oftalmólogo retirado de la vida pública? ¿Qué hubiera pasado con el presente y el futuro de Siria si no hubiera habido estos años de régimen dictatorial, de represión? Y bueno, teniendo en cuenta que Siria está en una zona candente y que la política de Siria ha afectado a esa zona de Oriente Próximo y también hasta cierto punto a la política europea, ¿qué hubiera pasado si hubiera querido dedicar realmente a la oftalmología, que era un poco lo que él quería, y no hubiera asumido esa responsabilidad política? Pues no tenemos ni idea. Pero bueno, dos oftalmólogos infames, unos del pasado, del siglo XVIII, y otro ahora del siglo XX-XXI, que todavía sigue vivo. Por suerte, la mayor parte de los oftalmólogos no cumplen un papel clave en la historia ni cambian los hechos históricos de la política o de las artes o de las ciencias. En cualquier caso, si cambian algo, pues suelen serlo a bien, ¿no? Y eso es un poco lo que quería contaros hoy. Un capítulo corto esta semana, un pequeño detalle, dos pequeñas anécdotas de dos oftalmólogos que de alguna manera han marcado historia, pero en este caso para mal. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.